Bueno, es genial estar aquí en la Real Academia de Medicina de las Islas Baleares, una institución además que tiene 2 siglos al menos de existencia y de la cual pues, me siento muy orgulloso de poder contribuir en lo que pueda, digamos, a haber constituido aquí en torno a esta conferencia a algunos de los más ilustres pensadores en biología de las Islas Baleares. Muchísimas gracias, señor presidente, por haberme invitado. Seguro que, por supuesto, que Antonio Oliver ha tenido mucho que ver en eso, y quiero decir que, claro, por supuesto que todo lo que ha dicho es cierto. Tengo un montón de premios, ninguno de ellos me ha hecho una particular satisfacción, me ha dado, porque no soy una persona muy de apreciar los honores, por decirlo así, pero bueno, a nadie le amarga un dulce, como se dice. De lo que más orgulloso estoy es realmente de Antonio Oliver. Me permitís que tenga esa especie de orgullo ligeramente paternal, pero en fin, inevitablemente paternal por nuestra edad, y ese orgullo realmente es de mis discípulos más aventajados, de los más conocidos internacionalmente, y eso es lo que yo había querido siempre, dar lugar a una estirpe, si se puede decir así, una estirpe de gente que le gustara realmente muchísimo lo que hace y que fuera capaz de comunicarlo y de tener una proyección internacional. Le he dado mucha importancia siempre, como él ha puesto de manifiesto, y de ahí esos premios más o menos merecidos. Todo el mundo sabe que los premios es, en gran parte, una cuestión de tener amigos en las comisiones que dan los premios, pero si uno viaja mucho, pues acaba por tener muchos amigos que son los que le dan a uno los premios. Así es que es premios por viajar, finalmente. Pues, claro, este viaje, uno de probablemente mis últimos viajes, porque ya soy muy mayor, como es evidente, me satisface personalmente por estar Antonio aquí, y porque Antonio es un poco la prueba viviente de que se puede ser una persona de prestigio internacional procedente de un hospital, finalmente, que no es un centro de investigación, es un hospital donde tenemos a los enfermos cerca, donde tenemos los problemas cerca, pero si sabemos darle el enfoque adecuado, si sabemos hacernos las preguntas adecuadas, si sabemos tener la ilusión y la pasión por preguntarnos y por cuáles serían las eventuales respuestas que se podría dar a un problema, pues entonces no solamente habremos alcanzado una gran profesionalidad, sino además la felicidad. La felicidad es poder trabajar bien en lo que a uno le gusta. Y si uno es microbiólogo, pues prácticamente lo tiene asegurado, porque no hay nada en el mundo como la microbiología. Es lo más maravilloso del mundo. La microbiología es biología y la biología es la ciencia de la vida, es decir, la ciencia de todo. Todo se puede comprender siendo microbiólogo, no digo más. Empezamos, por lo tanto, con esta pequeña charla sobre la resistencia a antibióticos, un tema que después de 50 años que llevo escuchando más bien acerca de él, he oído centenares de veces las mismas cosas, desde hace 50 años. Las cosas que se le ocurren al señor que da una conferencia son idénticas a las que se decían hace 20, 40, 50 años, y todos son proyectos un poco difusos, que algunas veces tienen éxito, otros menos, pero siempre parece que es una catástrofe a la cual nos avecinamos. Lo de las catástrofes es muy útil para pedir grants y apoyo, porque da la sensación de que si te dan el premio, el grant, lo que uno pide, pues es que están salvando la humanidad, y si no, es que están en contra de la salvación de la humanidad. Pues bien, evidentemente la resistencia antibiótica es un problema, pero yo lo quiero enfocar no desde el punto de vista de la resistencia como problema médico, que aun siendo importante, me parece que se ha exagerado muchísimo la importancia que tiene este problema en general en nuestros días, sobre todo en los países como nosotros, países desarrollados. Otra cosa es en los países del tercer mundo, en los cuales la resistencia sí puede ser completamente devastadora. Pero aquí, entre nosotros, así como todo el mundo, conocemos a alguien que se nos ha muerto de cáncer o de un infarto, pues no hay tanta gente que nos ha dicho, pues se ha muerto porque ha tenido una sepsis intratable.
Sí, ocurrirá, sí, pero vamos, no creo que sea el problema, digamos, de la categoría con la que se ha intentado vender. Pero tiene la resistencia a antibióticos una cuestión muy interesante. Es que es un problema biológico de primera magnitud. Y que estudiando este problema biológico de primera magnitud, que se refiere a cómo las bacterias son capaces de adaptarse al medio, sabemos mucho acerca de las interacciones entre las bacterias, nosotros y el medio ambiente. Y esa interacción entre el mundo microbiano, el mundo macrobiano, si queréis, y el medio ambiente es realmente un tema sugerente y central en lo que puede ser, digamos, la ideología científica que debemos mantener en el futuro, incluso para lo que se llama la salud del planeta. La resistencia a antibióticos nos ha servido para comprender mucho esa red de interacciones entre personas, animales, medio ambiente, el suelo, el aire, ese conjunto, es un conjunto casi organísmico, y allí realmente hay gente que le llama un organismo universal en el que las interacciones entre todos pues promueve nuestro propio futuro. Así voy a hablar sobre todo sobre el origen y la evolución de los genes de resistencia y sobre la genética de poblaciones de los genes, no de las bacterias, o mejor dicho, no solo de las bacterias, de los genes. Sabéis que los genes son los que producen las proteínas, o las sustancias en general, los mecanismos a través de los cuales las bacterias son resistentes a los antibióticos. Son los genes de resistencia. Pues yo quiero más bien enfocar, en vez de las bacterias resistentes, en los mecanismos, en los genes que producen la resistencia. Los genes no son organismos, pero son, desde mi punto de vista, entidades autónomas e independientes, unidades de selección vivas. Los genes se seleccionan, sí, dentro de los organismos, pero también, como veremos, entre poblaciones de microorganismos. Es que los genes son como pequeños organismos vivos que tienen a su vez su propia evolución, sus propios mecanismos de selección, de enriquecimiento, de difusión, de transmisión. Es lo que se puede llamar biología de poblaciones génicas. Imaginaos, por ejemplo, por mi carácter paternalista al que me refería, ruego al distinguido auditorio que me perdone si hablo de tú a la audiencia cuando debería ser probablemente más formal. No sé si lo intentaré desde ahora. Imaginemos que uno dice, ahora un problema enorme de la resistencia a antibióticos son las carbapenemasas. ¿Han oído hablar de ese grupo de enzimas que son capaces de hidrolizar, de romper el anillo beta-lactámico, de los más avanzados de entre todos los antibióticos beta-lactámicos, los carbapenems, que por cierto fueron descubiertos por una prima hermana mía? Ese conjunto de antibióticos que ahora consideramos los de última reserva, los que pueden salvar a un paciente que está infectado con una bacteria multiresistente, esos antibióticos se hidrolizan, pierden la actividad cuando se ponen en contacto con una carbapenemasa. Rompen los carbapenems, por ejemplo el imipenem. Y uno puede decir, claro, es que hemos inventado ese antibiótico, este antibiótico lo hemos utilizado, quizá en exceso, y por lo tanto las bacterias se han adaptado produciendo una proteína que los hidroliza. Esto, ingenuamente, es así, pero cuando uno busca dónde están las carbapenemasas, de dónde salen los genes que rompen los antibióticos beta-lactámicos, decía que desde un punto de vista ingenuo pensamos, o se puede pensar, que la existencia de las carbapenemasas está un poco provocada por la acción de los antibióticos carbapenémicos descubiertos por el hombre. Sin embargo, si uno busca, digamos, en la filogenia, es decir, los antepasados de todos los seres que tienen carbapenemasas, pues os podéis fijar esta situación que se titula Origen, diversidad y papeles múltiples de los enzimas que tienen
carbapenemasas de diferentes organismos. Y entonces veis que efectivamente hay bacterias que tienen carbapenemasas, como las famosas carbapenemasas, digamos, epidémicas, de beta-lactamasa, muchas otras, pero veis que hay en las arqueas bacterias primitivísimas y que prácticamente solamente se encuentran en fuentes de metano o termófilas en calor, las nanoarqueota, bueno, los Asgard. Las Asgard, os lo he puesto aquí porque es muy probable que ustedes no recuerden lo que son los Asgard, son las Asgarda arqueota y son probablemente una de las bacterias que asociada a otra dieron lugar a las células eucarióticas. Se llama Asgard o también se llama eucariomorfa, porque a partir de esa bacteria, juntándose con otras, formaron una especie de bacteria múltiple que probablemente es el antecesor común de todas las células eucarióticas, es decir, todas las que tenemos todos nosotros. Virus gigantes, humanos, los propios seres humanos tenemos carbapenemasas y, por supuesto, otros filum que no se han ni siquiera clasificado. Es decir, ¿cómo estos enzimas de resistencia, que nosotros le llamamos de resistencia, evidentemente no son de resistencia, puesto que existen desde hace 3.800 millones de años en la Tierra y en todos los seres vivos que existen, incluyendo los hombres. Nosotros le llamamos de resistencia, porque para nosotros los observamos sobre todo porque nos afectan en cuanto a lo que se refiere la resistencia a los carbapenémicos, pero evidentemente esos genes no son genes de resistencia, sensu estricto, primitivamente, originariamente. Y esto nos lleva a esta diapositiva en la que intento describir que estamos en una situación en la que hay y ha habido a lo largo de los 4.000 millones de años en los que hay vida sobre la Tierra, y por supuesto en la vida sobre la Tierra empezaron las bacterias, hay desde hace 4.000 millones de años un universo de genes, no digo que infinito, pero se aproxima mucho al infinito. Por ejemplo, solamente en las bacterias que tenemos en el intestino, en el microbioma intestinal, hay al menos 3 millones de genes no redundantes que constituyen un montón de posibilidades para el desarrollo de genes de resistencia. Y lo vamos a ver cómo. Estos genes, tenemos genes para todo. Hay genes para todo. En nuestro intestino, en el suelo, en el agua, en nuestra piel, en la piel de los animales, en los nematodos, en todas partes. Hay muchos genes que tienen funciones metabólicas, esencialmente metabólicas. Acetiltransferasas, metilasas, nucleotidetransferasas, esterasas, fosforilasas, peptidasas, tioltransferasas, hidrolasas, oxidasas. Hay muchas funciones metabólicas en todos los genes que existen en el universo. Como eso parece lógico, todos los seres vivos contienen genes metabólicos que les ayudan a sobrevivir y a desarrollar sus funciones metabólicas. Pues bien, por casualidad, dentro de estos conjuntos de genes metabólicos hay algunos que tiene algún efecto coincidente con una actividad detoxificante de antibióticos. Es decir, que por casualidad, sin que nadie lo haya previsto, ese gen de resistencia no es un gen de resistencia, es un gen metabólico, pero produce una nucleotilización de un antibiótico que lo hace inactivo, o produce una acetilación de otro antibiótico que lo inactiva. No se ha creado para eso, ha sido por casualidad. Y hay tal cantidad de genes en el universo que siempre hay algún gen que destruye o que es capaz de desarrollar resistencia para un antibiótico. Por eso es por lo que, aunque el hombre durase 1.000 millones de años más, lo cual dudo, e incluso no deseo, aún así, aunque descubriéramos cientos de miles de antibióticos, para todos, os lo garantizo, o se lo garantizo, habrá un mecanismo de resistencia. Los mecanismos de resistencia están ya, preexisten a cualquier cosa que podamos inventar, porque las bacterias son mucho más inteligentes que los hombres. Siempre me habéis oído decir la frase
la inteligencia no es una cuestión de calidad, como pensamos, una persona muy inteligente, sino de cantidad. Cuanto más se es más inteligente. Y las bacterias están en tan abrumadora cantidad sobre la Tierra que son capaces de resolver cualquier problema. Por lo tanto, son finalmente y colectivamente más inteligentes. Y ahora voy a beber un poco con objeto de que mis bacterias orales no se deshidraten. Muy bien, tenemos ahí una enzima que por casualidad, eso es lo que quiere decir en inglés coincidentally, de forma por coincidencia tiene un efecto ligero, si se quiere, pero algo hace contra el antibiótico, es este. Ese antibiótico, eso no pasa nada, porque se habrá quedado ya en la naturaleza. Si no se pone en contacto con un antibiótico, pues ese antibiótico, ese gen tendrá su función metabólica y seguirá con ella, y esa proteína no sabrá jamás que es una proteína de resistencia a antibióticos. Pensará que hará ácido para otra cosa. Pero en realidad nosotros la consideramos una enzima que tiene una pequeña gente. Aquí vemos aquí es donde, como si hubiéramos colocado una gota de antibiótico en este ambiente de genes. Y los antibióticos, claro, se entran en cualquier sitio donde se deje, porque se produce un gradiente. Estos círculos concéntricos son el gradiente de concentraciones antibióticas. A concentraciones muy bajas de antibiótico, ese antibiótico puede ser degradado. Seguramente a concentraciones muy altas de antibiótico no es suficientemente bueno el enzima para degradarlo. Bueno, aquí hay otro que ocurre lo mismo, pero poco a poco resulta que se van seleccionando, van ocupando este espacio los genes que tienen alguna pequeña actividad detoxificadora. Es decir, que hay una especie de selección de genes. Esta cuestión que antes solamente se comentaba como selección de los microorganismos en la época darwiniana, pero yo creo que en nuestros días, y a partir de los trabajos relacionados con el concepto teórico de las unidades de selección, lo que se selecciona no solamente son los organismos, no solamente son los animales o las plantas, sino también los elementos que contienen. Los genes es una unidad de selección. Los genes se seleccionan y están, por lo tanto, sometidos a la dinámica darwiniana, igual que los verdaderos seres vivos. Aquí se están, por lo tanto, aumentando en esta última etapa, aquí cerca del antibiótico, empiezan a multiplicarse estos genes, o incluso puede que ocurra una cosa que es muy frecuente, es que algunos se dupliquen, y un gen duplicado, bajo pequeñas concentraciones de antibióticos, muy frecuente, que un gen bajo una baja presión de antibióticos se duplique. Entonces, en esa duplicación hay un gen que mantiene la función original, digamos, metabólica, y el otro puede empezar a especializarse, a resistir mejor, porque tiene un hermano que hace la función original para la cual fue creado. Así es que se produce una duplicación génica que hace una copia que puede ser utilizado para evolucionar en la nueva dirección, cada vez, digamos, acercándonos donde la resistencia a antibiótico sea más alta. Este gradiente ha sido, seguro que lo habéis visto ya, pero es muy expresivo. Ese es un trabajo que publicó Roy Kishoni, un israelita, que el pobre no sé dónde estará en estos días, y que puso esto es una placa de agar, no una placa redonda como son las placas de Petri normal, sino una superficie de agar. Y aquí pone, por ejemplo, 1000 microgramos por mililitro en el centro, hay mucho antibiótico, aquí hay menos, aquí hay menos, aquí hay menos y aquí no hay. ¿De acuerdo? Y entonces coloca aquí, en este lado, y en este lado, donde hay 0, coloca una bacteria. Como no hay antibiótico, la bacteria con 0 crece, no hay antibiótico. Pero enseguida algunas cosas empiezan a pasar, algunos pequeños brotes
de bacterias que son capaces de resistir un poquito, como veis, un poquito, muy poquito, y después ya se apagan. Pero si uno continúa el proceso, veis cómo se van formando organismos, y a partir de unos otros que se van perfeccionando, que van llegando al centro, que es donde hay una mayor cantidad de antibiótico. ¿Veis cómo se ve perfectamente cómo se producen oleadas en las que el gen se va perfeccionando para llegar realmente se puede hacer una genealogía con mecanismos genéticos y ver cómo se van produciendo todas estas variaciones. Esta hace una variación que no le sirve para subir la resistencia. Esta es más eficaz para la resistencia y por eso se dividen estas que son aún mejores y estas que amarillas que son aún mejores. Se comprende fácilmente cómo hay una especie de evolución realmente, una evolución génica hacia el desarrollo de funciones cada vez más eficaces en la destrucción del antibiótico. Exactamente esto es este tipo de árbol, es como un árbol que se disemina, a partir de unas ramas crecen otras ramas, y de esas ramas más beneficiosas salen otras ramas. Eso es exactamente lo que esta diapositiva no es muy buena, pero es que el original no es muy bueno. Es el único dibujo que aparece en el origen de las especies, en el capítulo 4 de Darwin. El único dibujo de la obra es este árbol en el que el propio Darwin pensaba que efectivamente a partir de un elemento inicial se iban produciendo ramas, algunas ramas quedaban cortadas y otras ramas se desarrollaban, y a partir de las que se desarrollaban otras surgían con una mayor eficacia hasta llegar realmente, pues no lo sabemos, porque nunca sabemos hasta dónde llega la vida. Así es que algo se está desarrollando en el espacio y en el tiempo. Volviendo a este tema, veis que aquí hay, como os decía antes, pequeños niveles de resistencia, muy cerca de donde no hay antibiótico. O sea que resiste, pero resiste muy poco, mientras que aquí resiste ya mucho. Estas pequeñas variaciones son resistencia o no son resistencia. Hombre, en el sentido estricto de la palabra, ayuda a resistir un poquito más. Ahora, ese poquito más, desde el punto de vista de la clínica, por ejemplo, pues puede carecer completamente de significación. Sin embargo, desde el punto de vista biológico, gracias a que estas pequeñas variaciones ocurren, llegarán a producirse variaciones cada vez más eficaces en la destrucción de los antibióticos. Y no somos capaces todavía de detectar pequeñas variaciones de resistencia, digamos, los orígenes del fenotipo de resistencia a partir de genes de resistencia. Esto no se exhibe aquí bien, pero bueno, es para ilustrar la cosa de que todo eso se ha podido ver en nuestros días gracias a procedimientos que se llaman de captura génica, y nosotros hemos desarrollado en nuestro laboratorio un sistema en el que una hebra de DNA que codifica para un gen de resistencia, pues es capaz de capturar genes de resistencia que haya en un medio ambiente determinado. Y tenemos una plataforma con 81.000 genes implicados en la resistencia. Es decir, somos capaces de detectar, digamos, muchos genes, todos estos, por ejemplo, solamente de los aminoglicósidos o los beta-lactámicos, en una muestra fecal humana, animal o del suelo. Es que hoy existe la tecnología para esa especie de constelaciones de estrellas que ponía al principio, poder saber aproximadamente cuáles son. También se puede hacer in vitro. Esta evolución de los genes se puede hacer in vitro, y eso también es un trabajo nuestro sobre, digamos, lo que se llama evolución in vitro, que consiste en colocar una bacteria sensible o que tenga una pequeña resistencia e irle sometiendo día tras día a concentraciones sucesivamente más altas. Y entonces si uno guarda cada uno de esos pasos y secuencia la bacteria, puede detectar qué genes, cuáles son las variaciones génicas que se han producido como resultado del experimento de evolución in vitro, que fue primitivamente desarrollado sobre todo por un amigo nuestro, Richard Lenski. Lo mismo, a partir de una beta-lactamasa determinada, la ZXM3, también está publicado por nosotros, en los pathogens, pues se producen mecanismos a través de los cuales se producen enzimas
digamos, con mayor eficacia en la hidrólisis de las cefalosporinas, poco a poco, con distintos niveles y siguiendo a veces distintos caminos. Repito, como las bacterias son tantísimas, todos los caminos le están abiertos. Todos los caminos son posibles. Y algunos se seleccionará, o se habrá seleccionado y se habrá perdido, o se habrá frustrado el desarrollo de esa rama evolutiva porque de repente hubo una época de sequedad o de radiación ultravioleta o lo que sea, que se perdieron. Pero les aseguro que siempre se están produciendo puertas abiertas al desarrollo de las funciones bacterianas. No solamente para la resistencia a los antibióticos, seguramente para muchísimas funciones que nos podrían interesar. Las bacterias lo pueden hacer esencialmente todo a causa de su enorme cantidad sobre la Tierra. Esto es lo que comentaba antes acerca de cómo detectamos pequeños niveles de resistencia. Si es verdad que los pequeños niveles de resistencia son, digamos, el primer escalón para subir a niveles más altos de resistencia, ¿no deberíamos buscar mejor los primeros niveles de resistencia y detectar eso? Eso no lo hacemos. Lo que hacemos normalmente para detectar la resistencia es lo que se llama un antibiograma o una concentración mínima inhibitoria, en la cual tiene un grupo de bacterias que consideramos una población sensible, están agrupadas en un clúster. Pues aquí hay otra que son, digamos, de nivel intermedio, y esas son las que llamamos resistentes. Digamos, así es como se hace normalmente los antibiogramas y cómo se categoriza una bacteria, si es sensible, es decir, pertenece a esta población, o si es resistente, es decir, pertenece a esta población. Pero esto es porque lo hacemos así nosotros, hacemos este test basándose en diluciones dobles. 0 a 5, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512 y 1024. Y no miramos, no lo hacemos aritméticos. Si hiciéramos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, encontraríamos que dentro de esta población en realidad hay dos poblaciones, pero no lo vemos, no somos capaces de detectarlo. Pues bien, eso seguimos sin verlo. Y la tradición médica, por supuesto que las reales academias tienen el derecho y el deber de mantener la tradición, pero las tradiciones médicas son extremadamente lesivas, porque se mantienen en la mentalidad y en la educación de los médicos por décadas, si no por centurias. Hay verdades que se dan por consolidadas, porque se han repetido un número ilimitado de veces. Ocurre con todo, con la política, con todo. Si se dice mucho una vez una cosa, pues realmente acaba por parecer, sobre todo si está escrita, por parecer cierta. Muchas de estas cosas hay que repensarlas, y por esto yo obligo a todo el mundo, y a ustedes también, a repensar, no solamente pensar, repensar lo que parece obvio, repensar lo que nos han enseñado, repensar lo que nos han dado por cierto, repensarlo. La única forma de hacer investigación sólida es repensar las cosas, y las academias deben empujar esa forma de repensar las cosas, no solamente de considerarlas, sino de repensarlas. Además de eso, las bacterias que se mueven, por lo tanto, los genes de resistencia que se mueven, o las bacterias que se mueven en unas determinadas trayectorias, digamos, de tal forma que algunas tienen éxito, y eso es lo que significa esta especie de cilindro invertido, es un símil de que este organismo ha tenido éxito y por eso se ha amplificado. Bueno, pero no solamente las bacterias, sino también los elementos genéticos son unidades de selección, como los genes son unidades de selección, los plásmidos, los integrones, los transposones, son unidades de selección. No solo se seleccionan los organismos, seleccionan todo lo que los organismos contienen. Ahora estoy con un trabajo que lo contaba Antonio durante la comida, excelente por cierto, en un sitio que se llama El Bungalow. Le contaba acerca de que yo ahora intento desarrollar mi evidentemente fértil imaginación en las poblaciones de moléculas. Y ya veremos a dónde para eso. Aquí veis, por lo tanto, que hay el
gen de resistencia que está metida dentro de un plásmido, y esta es la descendencia vertical. La bacteria se multiplica en 2, en 4, en 8, en 16, es lo que se llama la replicación vertical. Progenie vertical y progenie horizontal, porque este elemento que contiene genes de resistencia y no la bacteria pasa a otra bacteria, y esa pasa a otra bacteria, y esa pasa a otra bacteria. Es decir, hay una diseminación vertical, clonal, de las bacterias, y una diseminación horizontal, por transmisión horizontal de genes. Como eso ya seguramente que se lo saben, no es necesario aumentar mucho. Por supuesto que la progenie horizontal está dentro de la dimensión del espacio, se disemina más, mientras que el descenso se disemina en el tiempo. Porque uno se multiplica para dominar en el tiempo, pero al fin y al cabo las dos cosas que nos interesan, el espacio y el tiempo. Y de hecho, dominar el espacio es contribuir a mantenerse también en el tiempo. Esta diseminación de genes entre bacterias es curioso porque ocurre generalmente en lo que se llama comunidades de intercambio genético. Es decir, bacterias que se intercambian entre sí genes de resistencia. Y ocurre frecuentemente en bacterias que los ingleses llaman kin species, es decir, familiares, es decir, próximas, que forman parte de la misma familia o que filogenéticamente están cercanas. Eso ocurre siempre, las familias no solamente ocurren en los hombres, ocurren en todos los seres vivos, y siempre uno tiende a favorecer a los que están en su propia progenie o muy cercanos. Entonces aquí veis, por ejemplo, este esquema que también hemos hecho nosotros, sobre todo un excelente bioinformático que trabaja con nosotros, Val Fernández Lanza, pero la idea es nuestra. En principio, ver cómo se disemina lo que se llama genoma accesorio. Un mecanismo de resistencia, un gen de resistencia, si no hay antibióticos, a la bacteria le es completamente inútil. Más aún, le puede suponer una carga, porque tiene una función que no sirve para nada. Hay muchísimos genes, muchísimas bacterias en el mundo, la gran mayoría de las bacterias resistentes que hay en el mundo jamás se encontrarán con un antibiótico, jamás. Y sin embargo mantienen genes que les sirven, eventualmente les servirá cuando llegue un antibiótico, pero si no les sirve para muy poco. Pero en todo caso, esos genes son genes que se pueden llamar accesorios. No corresponden a los genes del patrimonio genético vital de la bacteria, que es su metabolismo, su replicación, su división. Son genes que sirven para otra cosa, para la adaptación, y por eso se llama genoma adaptativo, en oposición al genoma fisiológico o genoma, digamos, core o nuclear de una bacteria, que son los que sirven para replicarse, para producir proteínas, para replicar el DNA, para producir un septo y dividir la bacteria en dos, etc. Pues yo me interesé en buscar las redes por las cuales las bacterias se esparcían entre ellas, y como digo, entre núcleos familiares, genes de carácter adaptativo, no metabólico, adaptativo. Entre esos genes adaptativos están obviamente los genes de resistencia a antibióticos. Pues bien, aquí veis lo que sale. Pues veis que está aquí un grupo en los gram negativos de Escherichia con Klebsiella, que está con parte común con Enterobacter, cercanamente, luego lo vemos más cerca, mucho más lejos los Vibrio, pero hay algún intercambio, Pasteurella o Haemophilus más lejos, pero algún intercambio, Acinetobacter más lejos, aquí las Pseudomonas a una distancia intermedia, Stenotrophomonas más lejos, y aquí tenéis a la pobre Legionella, que siendo intracelular tiene muy pocas posibilidades de interacción. Es como una monja de clausura. Esta calle, por cierto, se llama algo así, ¿no? O las capuchinas o algo así. Aquí veis, por ejemplo, la diferencia entre distintas bacterias dentro de una sola especie, que en este caso es solo E. coli.
Esos son los genes en que difiere este de este. Realmente hay un grupo de genes a través de los cuales las especies se difieren, y habría que entrar también en esa especie de análisis intraespecífico que cada vez nos interesa más. Bueno, en los gram positivos, Firmicutes, ocurre lo mismo: Staphylococcus, Enterococcus, Streptococcus. Se intercambian genes con facilidad, genes adaptativos. Más raro con los clostridioides, o Clostridium, Lactobacillus más raro, y aquí los bacillus, que son bacterias del suelo, pues tienen poco contacto realmente con... Así es que tenemos mucha resistencia en bacillus. Claro que hay muchas resistencias, puede haber resistencia en bacillus, pero la posibilidad de que esto entre en contacto con bacterias que producen daño en el hombre es muy pequeña. Cuanto más lejanos, pues tanto menos probable. ¿Habrá resistencia en el lactobacillus? Sí, hay incluso resistencia en la vancomicina, pero la posibilidad de que eso entre en contacto con una bacteria patógena humana es muy pequeña. Así es que esa especie de árbol de interacción, de hasta qué punto están cerca, hasta qué punto pueden comunicar, hasta qué punto se pueden transferir información, me parece a mí que es crítico para comprender el problema de la resistencia. En todo caso, esa es una diapositiva que solo por mi cierto prestigio fue aceptada en una excelente revista como Clinical Microbiology Reviews, pero realmente se refiere al carácter quizá impredecible de los caminos a través de los cuales la resistencia se desencadena. La primera idea que tuve fue hacer esto. Aquí este es un gen de resistencia que va evolucionando, como hemos visto en esa diapositiva tan bonita donde las bacterias van creciendo, va aumentando su posibilidad. Pero llega un momento en que se puede meter dentro de un plásmido, y ese plásmido puede ir en un sentido o en otro, y cuando está en un solo plásmido, esta red, pues tenemos un péndulo de una sola dimensión. Con un péndulo siempre podemos saber matemáticamente dónde va a estar en la siguiente vuelta. Lo podemos saber porque hay una fórmula que nos dice en qué lugar está. Ahora, si a ese péndulo le atamos otro péndulo debajo, se llama sistema de doble péndulo, una bolita, y de esa bolita sale otra bolita. Seguro que hay colgantes en las chicas que tienen esa forma. Pues bien, si mueve uno la parte de arriba, es imposible saber dónde va a estar el extremo de la parte de abajo. Y si pones tres péndulos, entonces es caótico, es un sistema caótico. Es imposible saber, ni matemáticamente ni de ninguna forma. El caos se impone. Pues eso es lo que yo creo que ocurre. En la alta dimensionalidad del mundo microbiano se están produciendo péndulos de múltiples jerarquías, de la forma que al final realmente la posibilidad de que vamos a hacer una predicción es muy difícil. Es posible, y esto habría que demostrarlo, pero nunca se ha demostrado, que se produzcan, digamos, este tipo de fijaciones, en el cual todo esto se convierte en una sola parte del péndulo de repente, con lo cual podría haber una posibilidad de predicción. Pero bueno, es una cosa muy abstracta, pero que quiero que comprendan, digamos, las similitudes que hay entre la predictibilidad física y biológica. Turing, de los ordenadores, hizo una cuestión que se llama inestabilidad de Turing, que es cuando se produce una deformación en una determinada capa. Esa deformación, que puede aumentar, da lugar a otras deformaciones secundarias, igual que cuando uno tira una piedra al mar, que a su vez puede influir en otras capas que se encuentran debajo. Y al final se crean inestabilidades múltiples entre ondas, como son aquí. Pues esto exactamente es lo que ocurre, digamos, en los hospitales, cuando entra una bacteria y empieza a, digamos, separarse en diferentes grupos clonales muy cercanos. Estos son E. coli, seguidos en nuestro laboratorio desde el 96 hasta el 2016, que son 20 años. Cómo se producen las diferencias en la clonalidad, en el linaje de las bacterias a lo largo de los años. Pues
veis que realmente hay una especie de oscilaciones constantes en las que unos dominan en un momento, otros dominan en otro, pero en conjunto la idea es que la especie es ese conjunto de variedad. Digamos, es el conjunto de la variedad la que crea la especie, la que crea la solidez, la resiliencia de la especie. Es porque todo está moviéndose, por lo que la especie se mantiene. Siempre hay algo que será mejor que lo demás en un momento determinado. Digamos, ese concepto que viene a cuento de lo que hemos comentado antes, de la variabilidad génica, es importante. Esa causa de la variedad y de la infinita variedad y correlación entre los organismos que las especies se mantienen sobre la Tierra. Y esto es el otro ejemplo que ponía aquí. Un gen está dentro de una plataforma de captura génica, por ejemplo un integrón, que está metido dentro de un elemento genético móvil, por ejemplo un plásmido, que está metido dentro de un clon determinado, y se mete aquí este clon, pero el clon está metido dentro de una microbiota, un conjunto de bacterias, y por lo tanto esto acaba por estar metido en un conjunto de bacterias que pasa al medio ambiente y que se queda en el medio ambiente. Es decir, que hay un sistema que se llama sistemas anidados. Es decir, aquí, entonces, siempre me he preguntado, y durante muchos años no sabía cómo resolverlo, y creo que ahora ya estoy más cerca, ¿cómo influye la variación de un gen en lo que pasa en el medio ambiente? ¿O cómo influye lo que pasa en el medio ambiente en lo que pasa en el gen? Es decir, ¿cómo se comprenden los sistemas anidados, los sistemas en los que un elemento está dentro de otro? En la naturaleza esto de hecho puede ocurrir, porque las bacterias están agrupadas en partículas, bien porque digamos, se encuentran con bacterias compatibles y forman pequeños grumos de bacterias, bien homogéneas, como por ejemplo puede ser un estafilococo si queréis, o bien heterogéneas, constituidas por bacterias de diferentes tipos, pero que hacen una especie de partícula polimicrobiana, o también puede ser que se unan entonces a otras cosas, por ejemplo a hongos, por ejemplo a zooplancton, o bien a materias inanimadas como detritus, minerales o humus, es decir, residuos de vegetales muertos. Esto creo que en la naturaleza se le ha dado poca importancia, y a los microbiólogos todavía le hemos dado poca importancia. También lo publicamos hace un par de años con un experto en biología marina, Pedro Salió, acerca de las partículas complejas microbianas, que no es que vaya una bacteria única y hace algo, es un conjunto, es una partícula, a veces constituida por muchas bacterias, las que realmente se diseminan. Y dentro de ese conjunto que se disemina hay interacciones entre las bacterias. Y por lo tanto, lo que aprende uno, incluyendo la resistencia a antibióticos, puede diseminarlo a las bacterias de ese mismo conjunto. Pero además hay que tener en cuenta que los antibióticos también se pegan a estos elementos, desde la arcilla hasta distintas sustancias porosas, el humus, de forma que al final tenemos en la naturaleza, en el suelo, en el agua, partículas microbianas pegadas a superficies, por ejemplo de arcilla, pero es que los antibióticos que liberamos los humanos a hacer pis después de tomar ampicilina o en las fábricas de antibióticos, pues también se pegan, de forma que tenemos mecanismos de selección microscópicos en la naturaleza que están provocando la diseminación de las bacterias antibióticas. No nos hacen falta los hospitales. Aún sin hospitales podríamos tener resistencia si supiéramos observar la fiebre. Estas partículas microbióticas, que publiqué hace un par de años, pues se diseminan en todas partes, porque son la minería, la construcción, el fitoplancton, las pequeñas partículas que hay de algas o de microorganismos marinos, pegan bacterias, pegan antibióticos, lo que se llama las nevadas oceánicas, grumos de materia viva que se coalescente, que se colocan abajo. Todo esto es lo que yo he intentado llamar partículas coalescentes microbianas. Y es muy importante, porque es aquí donde se encuentran las bacterias procedentes de diferentes ecosistemas.
nosotros en las aguas residuales podemos liberar partículas, con bacterias sobre todo humanas, pero se pueden poner en contacto en las microbiopartículas con partículas que tienen otro origen, que son de los árboles o que son de las minas, del fondo de una mina. Y todo si se coalesce en forma de microbiopartícula, bacterias de ecosistemas heterogéneos y con composiciones heterogéneas. Y ahí creo yo que existe una especie de inmensidad de posibilidades para la renovación de la información, la disponibilidad de genes a todos los niveles para resolver cualquier problema. Por supuesto, ya supongo que habrá entrado en la imaginación de todos ustedes, que estoy convencido de que no hay ninguna posibilidad de acabar con la resistencia a antibióticos. Ninguna. Siempre se estará produciendo. Pues esto lo ponía aquí en ejemplo, las bacterias, por ejemplo, de los animales y de los hombres. Afortunadamente creo que tenemos el honor de tener aquí una alta personalidad del mundo veterinario balear, al cual debemos desde luego mucho en la mejora de la resistencia en humanos. Pero es porque hemos considerado, claro, efectivamente, que los humanos y los animales, digamos, tenemos eventualmente microbiotas coalescentes que se pueden, digamos, unir. Imaginemos que hay, en el año 2018, que fue cuando hice esta diapositiva, seguramente 1.000 millones de cabezas de ganado de vacas o de bueyes, 23.000 millones de pollos, 770 millones de cerdos y 7.000 millones de hombres. Imaginemos que al clonar un pollo, porque todos los pollos son iguales, proceden de sitios donde se producen pollos clonales prácticamente, y lo mismo las vacas o lo que sea, pues son aquellas vacas que son las que son mejores productoras de leche o mejores productoras de carne. Estamos contribuyendo a la baja diversificación de las especies de los veterinarias, pero eso significa que al aumentar el número de esas reses, de los animales, estamos aumentando a la vez todas las bacterias que contienen. Y por lo tanto estamos multiplicando el mismo tipo de bacterias enormemente, y las podemos poner en contacto con las bacterias humanas. Se producen estas coalescencias que da lugar a, por supuesto, un tema que también interesa a parte del auditorio, que es el concepto de One Health, una sola salud. Todo está relacionado. Primero empezó los hombres y los animales, después ya se ve que es el hombre, los animales y el medio ambiente, pero a su vez ocurre no solamente para las bacterias, sino para los plásmidos, es decir, los microestructuras genéticas que albergan los genes de resistencia, o para los genes mismos. Hay una coalescencia constante. Este trabajo ha tenido cierta repercusión y está publicado en Nature Reviews Microbiology, cómo se unen, cómo se fusionan en los espacios biológicos y la resistencia a antibióticos. Y ahora voy a decir un poco cómo creemos que esto se puede solucionar un poco. Recordáis el ejemplo del sistema Nested, en el que un elemento está dentro de otro, y me preguntaba cómo el gen influye en el ambiente o cómo el ambiente influye en el gen. Esta cuestión, que se lo había preguntado a muchos estadísticos y modelizadores a lo largo del tiempo, sin mucha facilidad, por fin encontré gente que me presentó, mejor dicho, lo encontré yo hablando con ellos, una cosa que ellos utilizan que se llama computación por membranas. Y significa que en algunos sistemas informáticos complejos la complejidad es tal que uno tiene que meter un ordenador dentro de otro, un hardware dentro de otro hardware. Entonces el que está dentro tiene que darle instrucciones al que está afuera, y el que está afuera le tiene que reaccionar con el que está dentro. Pero eso se puede hacer un número iterativo de veces. De la forma que tenemos un sistema, digamos, en las que hay
dentro de una sola estructura, que puede ser una estructura hipotética, pues distintas, una bacteria, dentro de la bacteria unos clones de esa bacteria, dentro de ese clon unos que tienen unos plásmidos, dentro de esos unos que tienen unos genes, etc. Y esto es demasiado complejo para poderlo explicar fácilmente, pero eso nos ha permitido pues, hacer un modelo basados en computación por membranas, basadas en el trabajo de un húngaro, George Paul, que permite hacer predicciones, por ejemplo, pongo un solo ejemplo, cómo la conjugación de un plásmido de una bacteria a otra, es decir, cómo la diseminación de un gen de una bacteria a otra por medio de un elemento genético móvil, el plásmido, cómo la conjugación, la transmisión de ese plásmido influye en la diseminación del gen. Bueno, y entonces con este sistema se puede saber. Está todavía, hay que demostrar que eso es cierto y por desgracia nuestro problema es que en la ciencia del siglo XXI, señoras y señores, los experimentos van a llegar a ser imposibles. Digo del 21 porque todavía nos falta mucho. Los experimentos van a ser imposibles porque los experimentos realmente significativos son experimentos a múltiples variables. Pero experimentos a una variable se pueden hacer, pero ¿qué nos dice eso? No nos dice mucho. Experimentos a 10 variables son imposibles. No puede uno hacer, tendría que trabajar todo el mundo en el laboratorio para hacer experimentos a 10 variables. La única posibilidad es hacer modelización y ver después si lo que uno ha obtenido con la modelización puede observarse en la realidad para, digamos, consolidar la certeza del modelo. Me parece que llevo muchísimo tiempo aquí ya. Bueno, faltan 5 minutos. En los hospitales, yo también me he preguntado muchas veces, ¿es el hospital un ecosistema? ¿Es un ecosistema? Es una pregunta que no tenía yo muy clara, porque está clara que los enfermos entran por aquí, es el tubo de los enfermos, entran al hospital y salen. Es decir, teóricamente, la parte biológica del hospital no está fija, no es un ecosistema en el que se mantenga fijo, siempre son gente que entra y sale. Es un sistema abierto en el cual no existe realmente una continuidad y por lo tanto no se puede considerar un ecosistema. Además, el ecosistema implica que las partes del ecosistema interactúan con el medio y eso tampoco está claro. Bueno, nos hemos preocupado aquí, un poco menos originalmente, pero hemos hecho muy buen trabajo, acerca de los reservorios en los hospitales de bacterias, en lo que se llama ambiente construido del hospital, no los enfermos, sino lo que queda cuando los enfermos no están. Por ejemplo, las pilas donde se lava la gente las manos. Luego hemos encontrado, por ejemplo, este es un trabajo que acabamos de publicar, el de UCIs, con tomas semanales durante 3 años, incluyendo el año de la pandemia, como por ejemplo solamente en el caso de un solo grupo de bacterias, la Serratia, pues se produce una extensiva diversificación de las Serratias a lo largo de ese tiempo, con Serratias de distintos tipos y con diferentes mecanismos de resistencia. Y bueno, realmente llegamos a la conclusión de que hay en las tuberías, esos sifones de las sillerías, pues biofilms, que teóricamente están aquí colocadas, pero que en realidad a veces al abrir el grifo de agua choca contra la tubería y se produce, veis como hemos colocado aquí placas alrededor del chorro de agua que cae sobre la tubería y salen, veis cómo sale como una especie de chorrito de bacterias que están dentro realmente del. Y por último, quiero hacer una pequeña reflexión acerca de la relación entre selección y transmisión. Todo lo que se nos ha dicho, o se nos ha dicho siempre en relación con los antibióticos, es esto. Hay que no seleccionar, usar menos, por ejemplo, disminuye la selección, o hacer que, si aparece una bacteria resistente, no se transmita.
la transmisión, selección o transmisión. Entonces es un trabajo que me interesó a mí hacer y que está publicándose estos días acerca de la relación entre selección y transmisión. Si no hay selección, hay un pequeño número de bacterias resistentes. Si hay selección, el número de bacterias resistentes es muy grande. Como hay muchas bacterias resistentes a causa del tratamiento, pues estas bacterias son capaces de atravesar, digamos, la zona del ADIE sin morir y son capaces de llegar o bien a un individuo que está en ausencia de selección y se produce una colonización del no tratado. Hay uno que se ha vuelto resistente, pero no le pones antibióticos, simplemente ha sido porque le ha caído uno resistente y le ha invadido. O bien puede ser que caiga en uno tratado y en cuyo caso resiste mucho y sigue colonizando incluso los no tratados. La resistencia es un problema no solo de los enfermos tratados, es un problema de todos, porque todos podemos ser contaminados con bacterias resistentes. Este esquema, que me lo ha hecho Javier Zamora, el jefe de bioinformática de mi hospital, es para ver cómo en países solamente europeos, en países de alto nivel de higiene, el consumo de antibióticos se mide aquí, consumo de cefalosporinas de tercera generación. Cuanto más aquí, más consumo. El consumo apenas influye en la resistencia a cefalosporinas de tercera generación, si la higiene es buena. Ahora, en los países europeos, dentro de Europa, en las que la higiene es menor, de menor categoría, y unos índices, por ejemplo el EPI-score, para medir eso, pues aquí sí que, aquí sí que el aumento del consumo es extremadamente, digamos, determinante del aumento de la resistencia. Esto demuestra, claro, que la transmisión es absolutamente vital. Como decía antes, y con eso voy a terminar, con otra diapositiva de hecho, es que la resistencia a antibióticos me interesa, y nos debe interesar no solamente por el efecto sobre los enfermos, sino por su propio valor heurístico, es decir, de teoría del conocimiento. Estamos conociendo muchas cosas a causa de que nos ha gustado este tema de la resistencia. Estamos aprendiendo muchísimo que no hubiéramos podido aprender de otra forma. Realmente lo que hacemos es que estamos ilustrando los principios y generando hipótesis que guían a la actividad humana en general y cómo un riesgo medible, mensurable, como la resistencia, que influye en nuestra salud y en la salud del planeta, puede alterar nuestra biosfera. Es decir, que es un modelo de cómo hacer para tratar el problema de la biosfera. Y quiero terminar, porque no estoy absolutamente seguro de que en esta sala, donde realmente Orfila debía ser, seguramente es, uno de los grandes padres de las ciencias de las Islas Baleares, aunque vivió casi toda su vida en Francia, como sabéis, pues yo creo que Orfila, y no lo he traído para acá, lo sabía ya antes, yo creo que es el primero o de los primeros que inventó la bioquímica, en el sentido de poner en relación una correlación sistemática entre estructura química y propiedades biológicas. Se dice que es el padre de la toxicología, pero al fin y al cabo un tóxico es una sustancia química y su efecto es un efecto biológico. Pues yo creo que el primero o de los primeros en el mundo que se le ocurrió la relación entre estructura química y efecto biológico fue Mateo José Buenaventura Orfila, que vivió desde 1787 a 1853. La Real Academia es de 1731, corresponde prácticamente a la vida de Orfila, como podéis saber. La palabra bioquímica realmente existe a partir del año 77, de un bioquímico, un alemán, un químico, Hoppe Seyler, que editó el primer revista que se llama Zeitschrift für Physiologische Chemie, donde ya decía bioquímica. Pero sin la bioquímica no hubiera podido ser comprendida la estructura de la evolución de las especies. Y Watson y Crick, y el DNA, y la genética, y todo lo que tenemos en nuestros días, hubiera sido imposible sin la bioquímica. Y la bioquímica, el primer concepto de bioquímica,
pues quizá sea cercano a lo que opináis. Y esto es parte de mi grupo, como veis, todos muy guapos. Muchas gracias. Profesor Vaquero, por esta interesante conferencia de muy alto nivel científico. Yo creo que tenemos ahora el momento de abrir el turno de las preguntas o comentarios que se puedan hacer, pero antes me gustaría preguntarle, yo como hematólogo he tratado a muchos enfermos neutropénicos, cuya mayor problema es las infecciones, como es natural, el uso de antibióticos y las resistencias. Y he notado que creo que en los últimos años ha habido pocos desarrollo de nuevos antibióticos. ¿A qué se debe que los laboratorios no investiguen más en el descubrimiento de nuevos antibióticos? Quiero empezar por la pregunta que creía que me hacía, y que no era acerca de la inmunidad. Uno de los mecanismos naturales que luchan contra la resistencia a antibióticos es la inmunidad. Es decir, que uno puede tener una bacteria mutante resistente, pero si un fagocito se la come, pues entonces ha desaparecido. Es decir, se han hecho en modelos tanto in vitro y in vivo, y yo he publicado de hecho un papel sobre eso, sobre el papel de la inmunidad en el descenso de la aparición de resistencia. Por lo tanto, si rebajo la capacidad inmunitaria, que es los inmunodeprimidos, pues evidentemente doy más oportunidades a primeros pasos de resistencia que si no hubieran ocurrido. Pero la pregunta no es esa, es pues, ¿por qué creo yo que los antibióticos no se desarrollan por las cadenas farmacéuticas tan rápidamente como se debería hacer? Es un tema que conozco muy bien, porque he estado últimamente, y no sé si estás tú también, en grupos europeos que intentaban, digamos, aportar dinero de la comunidad europea para el desarrollo de ideas, generalmente procedentes de pequeños laboratorios. No son los grandes laboratorios los que investigan, son los pequeños laboratorios los que investigan, y después, si tienen una buena idea que parece que podría funcionar, son comprados por los laboratorios grandes. O sea que toda nuestra esperanza radica en que haya laboratorios pequeños de 10 personas a las que se le ocurran buenas ideas. Y esas buenas ideas tienen que ser vendidas con técnicas apropiadas de marketing a las empresas de farmacia. La industria de farmacia, en todo caso, no es esencialmente proclive a producir muchos más nuevos antibióticos, primero porque los antibióticos curan, eso es lo más importante. Los antibióticos curan. Realmente ninguna otra fármaco cura, solo los antibióticos. Usted estará tomando, como yo, antihipercolesterolémicos, seguramente. Pues eso es para siempre, querido amigo. Significa que la empresa está vendiendo esas pastillitas siempre. Ahora, si tiene usted una neumonía, lo tratan con un antibiótico y se cura, pues ahí se acabó. No están tomando pastillas de por vida. Esa especie de discontinuidad versus la continuidad en el consumo es vital. Por otra parte, es porque, a pesar de todo lo que se habla acerca de la resistencia, y más nosotros, pues es extremadamente infrecuente, y si usted o tú eres, porque eres médico como yo, has trabajado en hematología con inmunodepresiones, con linfomas, con trasplantes de médula ósea, etc. Bueno, pues sí, se mueren algunos enfermos, pero no necesariamente de resistencia. Se mueren con una bacteria que se ha invadido, sea resistente o no resistente. No tenemos la percepción de que la resistencia en sí mismo sea un factor causal directo de la muerte de muchos. No se puede hacer el experimento. Yo siempre pongo también cuando pido un grant, se mueren 25.000 millones de individuos cada segundo por resistencia.
¿Cómo se sabe eso? ¿Cómo se sabe? Porque solamente se puede hacer de una forma. Si un enfermo con la misma enfermedad, con la misma situación clínica, invadido, es decir, con la sepsis, por una bacteria resistente y sensible, hay mucha diferencia en las tasas de muerte. Pero hay que hacerlo un estudio pareado, perfecto, entre dos individuos idénticos. Ese trabajo es imposible de hacer prácticamente. Y por lo tanto sabemos que se mueren muchos con bacterias resistentes, pero no necesariamente de bacterias resistentes. Bien, doctor Oliver, antes de dar paso a las preguntas de la audiencia, si quiere hacer algún comentario, alguna pregunta. Nada, en primer lugar, felicitarte, Fernando, por una charla brillante, como estábamos, y entretenida, como estábamos seguros de que iba a ser, o sea que muchas gracias por ello. Hombre, yo no tengo una visión tan digamos, positiva de la resistencia a los antibióticos como tú, pero yo creo que alguno que otro sí que se muere por falta de tratamientos efectivos, ¿no? Con algunas infecciones en determinados pacientes digamos, que pueden poner foco de su parte, pues ahí realmente sí que podría llegar a ser un problema, pero entiendo perfectamente lo que comentas, ¿no? Desde el punto de vista de ¿cuál es tu visión del futuro, ¿no? O sea, ¿qué es lo que nos espera en los próximos décadas o décadas, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar? Mi opinión personal no está tanto, bueno, por supuesto que siempre tenemos, digamos, la reserva a la que tú te hacías mención de que se descubrieran, digamos, la carrera de la reina roja, de que nosotros descubramos antibióticos tan rápidamente como las bacterias descubren resistencias. Pero no es seguro que lo podamos hacer. Yo tengo la sensación de que la guerra contra las bacterias resistentes las tienen que ganar las bacterias sensibles. No los hombres, las bacterias sensibles. Es que la idea sería, desde mi punto de vista, sería seleccionar las bacterias sensibles a través de cosas que no tengan que ver con las tratamientos de las infecciones, simplemente que les favorezcan de alguna forma y que favorezcan en menor grado las resistentes. Hay que tener en cuenta que las bacterias resistentes, en teoría, tienen un cierto coste, como he dicho antes, tienen unos mecanismos de resistencia que les cuesta mantenerlos. Deberían tener un poco de menos viabilidad que las sensibles, aunque en la realidad eso nunca se ha visto de una forma categórica, porque las bacterias compensan esos costes por mecanismos múltiples y no se produce realmente un reemplazamiento. Pero sí creo que habría posibilidades de hacer superbacterias sensibles que se adhirieran mejor al intestino, que produjeran bacteriocinas u otras sustancias contra otro tipo de bacterias, incluyendo las resistentes. Ahí viene, diríamos, el trasplante fecal a veces. Eso es, en gran parte, me alegro que se comente este tema. Sí, nosotros en nuestro hospital tenemos bastante experiencia a través de Rosa del Camp, que trabaja en eso, y sí, efectivamente es posible eliminar, digamos, una bacteria resistente a partir de la introducción de una relativamente pequeña cantidad de bacterias sensibles. ¿Cómo se produce ese reemplazamiento? Tampoco lo sabemos muy claramente, porque es increíble que con 10 capsulitas de caca de una persona que no tiene resistencia, pues se vaya a eliminar bacterias resistentes que están en cantidades muy superiores. Bueno, mi criterio es que eso solamente ocurre porque hay una competición que solamente ocurre alrededor de la válvula ileocecal. Toda aquella del colon son bacterias que apenas se multiplican y que se están eliminando. Y que además apenas tienen que comer ni de beber, porque se absorbe el agua en el colon, como sabes, y hay poquísimo que comer, solo la mucina de la capa epitelial. Pero hay poquísimo que comer y un número de 10 elevado a 12 bacterias por mililitro. No puede haber más porque no caben en un mililitro. Bueno, pues ahí es imposible, yo creo, que ese trasplante fecal funcione. Donde funcione es donde se produce esa masa. Y donde se produce esa masa es alrededor de la válvula ileocecal. Y lo que haciendo trasplantes, digamos, específicos en la zona esa, es posible que llegáramos a hacer reemplazamientos.
¿Qué piensas como estrategia para combatir las resistencias? Vacunación frente a bacterias resistentes y la utilización de virus bacterianos específicos frente a cepas resistentes. Sí, esas son las otras posibilidades en curso. Son esas que me has dicho, la de los fagos y la de la vacunación. La vacunación yo creo que es el único ejemplo que ha habido en las ciencias médicas de lucha exitosa contra la resistencia, es la vacunación antineumocócica y antihemófilos, si queréis. Ese es el único momento en el que realmente se ha visto como las curvas de resistencia bajaban drásticamente después de la vacunación. Es decir, vacunar contra las cepas resistentes. Lo que pasa es que, claro, eso no es evidente en todas las bacterias. La inmunogenicidad de las vacunas no son iguales. Tenemos muy buenas esperanzas de lo que nos puedan decir los veterinarios, que son los que están mucho más avanzados en este asunto de vacunación en animales. Para mí es una posibilidad que hay que desarrollar evidentemente. Lo de los fagos. Lo de los fagos hay varios problemas. Uno, que los fagos son extremadamente específicos y podría eventualmente decontaminar un clon resistente. Eso sí creo que podría ser. Seguramente con un pequeño cóctel de fagos, porque un fago puede hacer resistencia al fago, hace falta 2 o 3 fagos simultáneos para asegurar que se erradica la cuestión. Y hoy en día, y yo estoy también trabajando en eso, con Bruce Levin en Atlanta, de la combinación antibióticos y fagos. Pero el problema consiste en que si el antibiótico es activo, el fago no se multiplica. Entonces hay que jugar muy bien con las concentraciones de antibiótico para que la concentración sea capaz de hacer algo contra la bacteria que disminuya su viabilidad, pero no tanto que le impida replicarse el fago dentro y por lo tanto lisarlo. Yo creo que es un tema abierto que afortunadamente está en revisión, en reconsideración y de lo cual esperamos moderadamente algunos progresos en el futuro. Muy bien, se abre el turno de preguntas o comentarios en la audiencia. ¿Alguien quiere participar? Doctor Garau. Fernando, muchas gracias por esta magnífica conferencia que no me ha defraudado. Estaba seguro que me sorprenderías y lo has conseguido prácticamente en cada nuevo aspecto de la resistencia, que de hecho has hablado un poco, pero sí de la evolución y de lo que supone, ¿no? Y realmente pues me ha gustado mucho. Ha habido un momento que tenía una pregunta para ti, pero ahora soy incapaz de formularla. La escalera que me lleva a ella la he perdido porque te iba siguiendo muy bien y entonces para no hacer una pregunta estúpida te voy a preguntar una cosa muy fácil. Que te pregunté hace 20 años, a ver si me das la misma contestación, que es una cosa que yo no acabo de entender y seguro que tú me lo explicas muy bien. La Escherichia coli patógena humana es el bacilo gram negativo más frecuente de todos y a lo largo de los últimos 60 años ha ido adquiriendo determinantes de resistencia. Y para coger un ejemplo clásico, pues el TEM1, por ejemplo, el 40% de la población de los Escherichia coli, no me empieces a corregir antes de que acabe, realmente la lleva, al menos puedes cambiar los números, ¿no? Un poco. Si quieres lo puedes subir a 60. Bien, lo que me llama la atención es por qué hay una población del 40 o del 60% siempre sensibles. ¿Por qué no toda la población de Escherichia coli se ha adueñado del TEM1? No me puedes decir que es por coste metabólico porque la otra mitad, o los que quieras, o sea, ¿cuál es la explicación? Y por cierto, un inciso, no nos fastidies a Antonio y a mí que vivimos de la resistencia. Pero yo también, ¿no? Pero eso es una academia, quiere decir que está por encima de las... ¿No? Lo de Escherichia coli. Escherichia coli, tenemos un ejemplo claro. Staphylococcus aureus cogió la penicilinasa 90%. al 90%. Casi el 100%, porque digamos, ese 10% es gente que nunca se ha puesto en contacto con la... Bueno, ¿por qué Staphylococcus aureus ha habido esa diseminación global y por qué en E. coli no? Exacto. Por cierto, ya en los años
60, cuando yo empecé a trabajar en resistencia, en el siglo pasado, claro, ya había el 40% de colis resistentes en los niños a ampicilina. En el 64 fue cuando Naomi Data describió el T1. Sí, pero eran resistentes, no sabían por qué eran, pero eran resistentes. Es decir, que yo tengo mis primeras estadísticas, es que el 40% de colis son resistentes a la ampicilina. No sabemos por qué. Después Temoniera, el joven japonés pues sirvió para dar el nombre TEM1. ¿Por qué no se disemina? Yo creo que es por la heterogeneidad clonal. Staphylococcus aureus es extremadamente clonal. Hay clones, pero no hay muchos, son muy pocos. En comparación con E. coli, que hay una infinidad de clones. Algunos de esos clones están ecológicamente separados. Y aunque parezca que tienen facilidad de estar con otros colis, a lo mejor no. Es decir, que podría, yo creo que yo lo relaciono, tampoco es una pregunta que yo sepa contestar, por supuesto que ninguna pregunta que tú puedas hacerme las puedo contestar, y en todo caso no lo haría. pero creo que es a expensas de que hay clones que son capaces de aceptar en que los plásmidos F2, que contienen generalmente INC F2, la resistencia a la ampicilina, pues pueden estabilizarse, domesticarse en determinados clones y no en otros. Sistemas de incompatibilidad también, ¿no? Pues puede ser porque tengan otras incompatibilidades. Puede que sí, pero o sea, todos los colis tienen plásmidos F2 que forman parte, digamos, es casi un órgano de coli. Y los F2 entre sí, pues lo que se haría es recombinar más bien que oponerse. Es un tema muy bonito, claro. Sí, ¿hay una pregunta? Yo tengo una pregunta, pero no sé si voy a ser capaz de formularla. ¿Cómo que no, muchacha? Si tú eres muy lista. El proceso, o sea, la resistencia bacteriana a través de los genes es un proceso, ¿no? Parece que es un proceso natural. Siendo un proceso, un conjunto de eventos. Exacto. ¿Vale? Entonces, ¿esos eventos son causa-efecto o no? En teoría debería serlo, porque todo efecto tiene una causa previa. Entonces, en esa ramificación que has puesto al principio, donde quizá empieza una poquita resistencia y luego más y luego todo se desmadra al caos de los tres péndulos, ¿no? Tendría que ser posible identificar ese primer evento para evitarlo, porque el primer péndulo sí que se podría, ¿no? Mediante algoritmos o la matemática. ¿Cuál es la solución para encontrar? Esencialmente son mutaciones. Esencialmente son mutaciones. Y mutaciones o bien específicas en el gen que puede provocar la resistencia, o bien mutaciones que producen un efecto epistático sobre ese gen. Es decir, que tampoco si no encuentras una mutación en el gen de resistencia que le promueva mayor resistencia, es posible que tenga una mutación en otro gen que interacciona con ese para producir la resistencia. Entonces la mutación es impredecible. Absolutamente. Tiene que tener una causa. Aunque por supuesto yo por eso diferencio entre paths, caminos, es decir, que sabemos que hay en la resistencia de las quinolonas, pues hay una mutación en el 83 y luego en el 87, hay una secuencia de mutaciones, o en los genes de la resistencia al neumococo a la penicilina, hay una serie de PBPs que se van mutando secuencialmente. Eso es una secuencia predecible, es lo que le llamo yo un camino, un path. Por eso distingo en mi trabajo paths y trajectories. Puedo coger trozos del camino, pero la trayectoria final es impredecible. Muy bien. Sí, una pregunta. Enhorabuena, doctor Vaquero, una vez más. Yo, como sé que es amante de las controversias, quiero a ver si me puede resolver una controversia que yo no acabo de entender. De acuerdo con esta teoría de genética, todos los genes están inventados
Las bacterias ya se lo saben, pero esto entra en contradicción con un principio biológico como es la economía. ¿Cómo la? Economía. Siempre se ha dicho que la naturaleza era, si se me permite incluso la palabra rácana. Solamente aquello que le era útil lo mantenía. ¿Cuál es, por lo tanto, dicho de otra manera, la función de esos genes accesorios? ¿Cuál es la justificación? Pues la justificación es que no hay justificación. Significa que a pesar de que la economía es evidente que nos interesa a todos, pero toda la naturaleza está llena de cosas absurdas. La mayor parte de los genes que tenemos en nuestro propio cuerpo, en nuestros propios cromosomas, son inútiles es carga genética absurda, sin sentido. Es decir, no todo tiene que tener sentido, excepto en la mente humana, pero la naturaleza es menos racional de lo que pensamos. Todo lo que es racional, todo lo que es existente, contiene un número enorme, una proporción muy abundante de irracionalidad y de desorden. El orden no es dominante, lo que es dominante es el desorden. Lo que pasa es que solamente vemos algunas cosas que están suficientemente ordenadas para existir. Pero eso no significa que todo está contaminado por el desorden. Y por lo tanto hay muchos genes que son antieconómicos, de acuerdo con usted, pero siguen ahí porque están ahí. Con las propias bacterias hay muchísimas veces que al secuenciar nos encontramos cantidades de genes que se dice de función desconocida y no somos capaces de atribuirles ninguna... Están ahí y si la cuestión es, ¿servirá para algo? Pues si no cuesta mucho y si todos los demás también tienen esa misma carga de estupidez genética, pues resulta que entre estúpidos nadie sale adelante. Solamente si uno fuera capaz de remover eso, pero eso es imposible. Así es que es eso. Yo creo que los humanos intentamos aportar a la naturaleza una fuerza racional de la que la naturaleza carece. Los resultados de la naturaleza son reales, pero cómo se produce el proceso que comentabas tú puede estar lastrado de muchas cosas que son equívocas. Bueno, si no hay más preguntas, quiero agradecerle otra vez, profesor Vaquero, esta participación en nuestra academia y a ustedes su asistencia. Se levanta la sesión.